Hola hermano, que la paz de Cristo siga contigo, conmigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Vamos al tema 57 que lleva como pregunta lo siguiente: ¿qué ha ocurrido desde el 2013 hasta hoy, hasta el corriente, o sea, hoy día, en relación a lo que han sido las fechas proféticas y la cual Israel como centro profético esté tratando de recuperar a Jerusalén como centro religioso y político para el milenio? Este, Aquí en este tema lo vamos a dividir en tres secciones y en este tema pues traigo unos recuentos de unas noticias también que fui compilando a través del proceso, ¿verdad? De crear esta hermenéutica, esta escatología, en donde para ese tema 57 pues se vincula. Fíjese que aquí sale una noticia que dice que fue como hace 20 o 30 años atrás, salió esta noticia que dice: desaparece la confianza entre Israel y Palestino. Y aquel tiempo el líder máximo de ellos era Arafat, que ya murió, en paz descanse, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios que está con Dios, Dios sabrá, no nos toca a nosotros juzgar, solo Dios conoce todas las cosas. Pero Arafat era el que defendía al pueblo palestino en términos de reclamar terrenos que no le pertenecían, porque esos terrenos son de Israel. Entonces Henry Kissinger, pues, en aquel entonces era el líder, el que estaba liderando en cuanto a estos temas, y Henry Kissinger tenía sus opiniones, entre ellas sosteniendo de que, pues, para que hubiese una paz entre medio de los israelitas y los palestinos, pues se tenía que conceder por parte de los israelitas el que se le concediera terreno a los palestinos para que ellos montaran su estado. Pero yo hago unas observaciones en esta hermenéutica y entiendo que eso no debe haber sido justificado de esa manera por parte de Kissinger en aquel entonces, porque los terrenos que ellos estaban pidiendo o las tierras que estaban pidiendo no les pertenecen a los palestinos, sino que les pertenecen a Israel. Vamos a entrar entonces con iluminación para entonces explicar bien claro este tema 57 y lo vamos a dividir en tres secciones. A continuación, la presentación del inicio de ese tema 57. Hubo un pequeño inconveniente, se me cayó la proyección, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que la paz de Cristo siga con ustedes. Y vamos a pasar al tema 57. Fíjense, en la fecha del 2013, conforme a como pongo en esta pregunta, ya desde el 2013 pudo haber sido una fecha probable en la cual Israel, nación judía actual, se lo pongo entre paréntesis, pudo comenzar a ser tentado de entrar en negociación de firmar un tratado de paz con el sistema anticristo, contrario a sus tradiciones judeocristianas. Serán los próximos 17 años, por eso le pongo de 2013 y le añado 17 años, como llegando casi hasta el 2030. En los próximos 17 años, el tiempo que visualizo dentro de esta nueva hermenéutica, podrían haber variantes, ¿ok?, que contra la iglesia verdadera, o sea, las vírgenes prudentes, para estar con el mensaje de alerta a vigilar la cercanía del rapto de la iglesia y de Israel entrar entonces al proceso de la gran ira de Dios o la gran angustia de Jacob. ¿Ok? De no ser así, de que esto no se vea cumplirse en ese proceso hasta el 2030, entonces tendríamos que seguir añadiendo otros ciclos generacional, como esta nueva hermenéutica lo ha planteado, ciclos generacionales de 41.666 años al 2030, llegando casi entonces hasta el 2072, ¿ok? Y así sucesivamente. Pero lo que esta hermenéutica visualiza que en este ciclo generacional que va corriendo de 41.666 años, pues prácticamente nos quedan 17 años para que ese ciclo se complete, el de 41.666 años. Y desde el 2013 entonces venimos observando de cerca todas esas señales que se van dando alrededor de Israel y también el cumplimiento de Mateo 24 que se va dando exactamente y lo estamos viendo para que se cumpla entonces lo que Dios ha establecido en la profecía en relación a Israel como su pueblo y ir hacia ese milenio. Entonces, de no ser así, se tendrán que seguir añadiendo horas generacionales que son equivalentes de 41.666 años para futuras fechas del cumplimiento profético del milenio para Israel. Alertará esto a las vírgenes prudentes, así como a las vírgenes fatuas, el que deban vigilar, adquiriendo conocimiento de Dios y poder por medio del Espíritu Santo. De manera que a medida que observemos cuando Israel esté tomando las decisiones de los acuerdos políticos
con los sistemas políticos internacionales, entre otros Estados Unidos de Norteamérica como el sexto reinado grande, mercado común europeo como el séptimo reinado grande y la Unión Europea que sería el octavo que irá a perdición, evidenciará que el tiempo de gracia se irá agotando para los gentiles y comenzaremos el periodo de la grande prueba y tribulación para el pueblo de Israel, pero también para los gentiles, pero a su vez por los pueblos gentiles que hubieran perseguido y persiguen aún a Israel, los cuales serán juzgados. Israel comenzará a experimentar la gracia de Dios y a recibir el milenio prometido, prometido a sus ancestros. Asimismo, con otros grandes sistemas que se estén agrupando en conglomerados de sistemas piramidales a través de todo el mundo, por razones de comercio, política o religión, los cuales buscarán a su vez el firmar tratados de paz con Israel y avalar el dominio del pueblo judío gentil actual sobre la zona de Jerusalén. Y más allá de esto, recuperar las tierras que les pertenecen a los judíos. Será durante este periodo de tiempo que la iglesia profesante estará pregonando alrededor del mundo un mensaje totalmente opuesto al de la iglesia verdadera, uno totalmente apóstata, la cual acarreará sobre todos estos los juicios de Dios postreros, esto es de las últimas, de las copas, ¿verdad?, finales que Dios va a traer, de la ira postrera para una iglesia apóstata, la cual acarreará sobre esto los juicios de Dios postreros, las copas de la grande tribulación profetizadas en el libro de Revelación. En relación al tratado de paz que Israel firmará con el sistema anticristo, podrá firmar con alta prioridad con personajes del pueblo de Francia. Escuche bien esto, póngale bien de cerca el ojito a Francia, con el pueblo de Francia, la cual es parte del sistema de la Unión Europea. Se concibe entre uno de los países potenciales a envolverse en este evento por lo siguiente. ¿Por qué Francia? Bueno, por los siguientes puntos. Porque el gobierno francés de Europa gira en cambios de suministros en ciclos de 7 años. Qué misterio, ¿verdad? En ciclos de 7 años cambian los franceses sus ministros. Y casualmente la Biblia habla de 7 años. O sea, que entonces firmarán un tratado de paz con un ministro. Y cuando trate de cejar ese ciclo, ahí que se va a manifestar entonces el sistema del anticristo. Podrá ser esta situación que el gobierno francés auspicie un tratado con el pueblo de Israel. Esto es por uno de sus ciclos futuros de 7 años. Y tal cual lo profetizó la Escritura, que entonces lo romperá a los 3 años y medio. Esto rompiendo podrá quedar solapado entre medio de los ciclos de 7 años, pero directamente vinculados con las nuevas elecciones que se vayan presentando en el gobierno francés por las próximas elecciones. Sobre todo cuando Francia pueda presentar en una de sus rotaciones presidenciales de la Comisión Europea, poder elegir a uno de estas rotaciones el líder de la Unión Europea, y el cual podrá ser a su vez el líder anticristo, ¿ok?, que engañará a Israel para que firme ese tratado de paz con los palestinos, musulmanes y árabes. Si se toma esto en consideración, esto podrá dar nuevas expectativas de fechas proféticas, tomando a Francia como un foco profético en relación a Israel y a este tratado. Dado el caso que las elecciones francesas se dan de ciclos de 7 años, entonces habrá que estar pendiente en cuanto a uno de los presidentes franceses que se puedan ser candidatos potenciales fuertes a ser el hijo de pecado, y el cual se dé la tarea de engañar a los de su propio pueblo, porque va a tener raíces judías. Al firmar el tratado de paz que le provee a los árabes, franceses e israelíes un estado a los palestinos, y se concedan los territorios que le pertenecen a Israel por reconocimiento ancestral y por reconocimiento de las Naciones Unidas. Otra razón que podría ser esto, ¿verdad?, de que se concibe entre los países potenciales a envolverse en este evento que sea Francia, es que pues podría ser sustentada por los mejores historiadores acerca de ¿verdad?, eso es confirmado por los mismos israelitas, que miren lo que sostienen. Dice, historiadores mesiánicos de Israel conocidos como Moisés Hess. Hess es el fundador del socialismo europeo allá para el 1812 hasta el 1875. Este se obtuvo lo siguiente: el pueblo judío debe unirse a Francia en todo lo que atañe al reconocimiento político-social de los pueblos y su propia resurrección como nación independiente. O sea, hablando de Israel en aquel entonces, que Israel pretendía resurgir, que resurgió, ¿ok?, después de 1945, pues él ya venía diciendo que fue el fundador del socialismo europeo, venía diciendo que si esto iba a ser así, pues tenía que ser el pueblo israelita subyugado bajo el pueblo francés, o auspiciado por el pueblo francés. Después de esto surgió el Tratado de Balfour y miles de judíos comenzaron a emigrar a Canaán. Esto es previo y durante la Primera Guerra Mundial. Esta hermenéutica, como tercer punto factor ligado a esto, dice: esta hermenéutica concibe la diferencia que existe entre la Unión Europea, que ya se lo he explicado montones de veces, y la Mancomunidad Europea, o el mercado común europeo de la periferia de Europa. O sea, usted tiene que estar claro que ambos no es lo mismo. Ya eso se lo he explicado anteriormente. Una cosa es la Unión Europea y otra cosa es el mercado común europeo.
La Unión Europea ha sido explicada en esta hermenéutica como el origen de una Europa unida y la cual dio inicio en Europa en el Tratado del Euratom, o sea, de los países del hierro, que bregaban mucho con el hierro y con las grandes embarcaciones que producían y los productos que hacían con el hierro y metal, etcétera, etcétera. Fíjense que esta concepción de tratado concebido por el Euratom es muy parecido a lo que la misma profecía bíblica de Daniel predijo sucedería para la época del fin de los tiempos de los gentiles. Este tipo de sistema será una mezcla de naciones con tratados frágiles de romper, los cuales, igual que el barro y el hierro, no mezclan fácilmente, y así tampoco estas naciones. Por tanto, sus tratados serán de paz aparente y al cabo del tiempo los invalidarán e irán a guerras inmediatas. Esto es por razones de diferencias etnográficas que siempre han estado en conflicto en estas naciones por razones de la raza, la religión, economía, política pública que estos pretenden o presentan. Entonces, otro punto es que esta nueva hermenéutica sostiene que el Euratom es concebido como la unión de su origen de las primeras 6 naciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha venido especializando en áreas de política, economía y religión desde una perspectiva de una Europa unida o una Europa de centro fuerte. En el caso de estas 6 naciones, cada una tiene unas competencias en el manejo de solucionar problemas en los diferentes saberes humanos. Sin embargo, dentro de estas primeras 6 naciones hay 3 naciones que pertenecen al llamado Sacrosanto Imperio Romano y son Italia, Francia y Alemania. Estas 3 naciones se especializan de la siguiente forma. Francia es más fuerte para los aspectos de la política, ahí ellos son bien fuertes. Alemania en el aspecto de la economía y Italia en el aspecto de la religión. Ellos están bien uniditos para entonces ellos ir a tratar de llevar o tratar de imponer sobre todas las naciones en ese nuevo sistema de gobierno, New World Order, las pautas de qué se va a hacer en la religión, qué se va a hacer en la economía y qué se va a hacer en la política. Hay también otros 3 países dentro de este Euratom, o sea, otros 3 países que provienen del centro del Sacrosanto Reino Imperio Romano, los cuales entran de manera indirecta a formar parte de la Europa del Centro Unido, pero bajo la concepción de una filosofía y religión contraria a lo que se da en los primeros 3 países del Euratom, Francia, Alemania e Italia, que tienden a ser más católicos, exceptuando que Alemania, que tiende a ser una mezcla entre católico y protestante, más protestante que católico, pero entre Francia e Italia hay mucha población que es bien católica. Entonces esos 3 primeros son más católicos que protestantes, mientras que en la segunda parte tienden a ser más orientados a la reforma de Martín Lutero. Aunque hay católicos también, pero hay más protestantes que católicos entonces. Estos países también, al igual que los primeros 3, van con el mismo propósito que han presentado el sistema del Sacrosanto Imperio Romano. A esto se le ha permitido conceptuar el poder, esto voy a terminar en esta sección, el poder de percibir y manejar los aspectos religiosos, económicos y políticos de estos 3 países alineados a la concepción de los 3 primeros países del Euratom. Sin embargo, estos 3 países finales, como son Bélgica, Holanda y Luxemburgo, al igual que los primeros del Euratom, tendrán sus respectivas competencias en manejar también los aspectos religiosos, políticos y económicos en el entorno europeo, del centro de Europa y a nivel mundial también. O sea que ellos 6 juntos van a estar liderando esos manejos de aspectos políticos, religiosos y económicos. En el caso de estos últimos 3, que son Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que forman el llamado centro de Europa, junto con los otros 3 primeros que les mencioné, Bélgica se especializa por aspectos políticos, Holanda por aspectos religiosos y Luxemburgo por aspectos económicos. ¿Ok? Vamos entonces a dejar ese tema 57 hasta esta parte, y ya para la próxima vamos a estar entonces hablando el tema 57 de la sección 2. Les voy a hacer los videos un poco más cortos, de tal manera que usted pueda entonces accesarlos, verlos y no sobrefatigarse al ver tanto contenido y tanta información, porque esta información es bien larga y bien profunda. Entonces yo voy a facilitar entonces el proceso para que usted pueda entonces en un término corto de entre 15 a 20 minutos poder ir adquiriendo el conocimiento y ir comparando y analizando. ¿Ok? Que Dios los bendiga, que la paz de Dios siga con ustedes y seguimos en victoria porque el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Nadie, hermano, nadie. ¿Ok? Y la Biblia lo dice, y lo vencerán con el espíritu de su boca. ¿Y cuál es el espíritu de su boca? La palabra profética inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El Señor lo va a ir limitando, lo va a ir sacando hasta que Israel pueda obtener su milenio. Y las 3 ranas de mentiras van a ser reprendidas. ¿Okay? Lamentablemente van a ser por las vírgenes falsas que se quedaron, pero ellas van a darse cuenta de que se quedaron y que van a tener que luchar junto con Israel contra ese sistema en que millones y millones van a morir, pero Dios en su misericordia lo va a llevar a muchos hasta el final, hasta los 1365 días, y van a ver la transición de Israel entrando a su milenio en victoria. ¿Ok?
Bueno, la paz de Cristo siga con ustedes y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles.